Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Me alegro mucho de veros y de estar con vosotros en un día de hoy tan estupendo, donde verdaderamente creo que el mejor sitio para estar va a ser este realmente, porque yo creo que debido a estos calores va a ser un sitio estupendo donde estar fresquitos, rodeados de obra de arte, con importantes propuestas, importantes cuestiones que podamos aplicar después a nuestros centros y que, bueno, pues saquemos de aquí la mayor cantidad de conclusiones y cuestiones posibles. Antes de empezar el curso, quisiera pediros, por favor, que intentéis cuando tengáis que salir, pues no salir entre medias de las ponencias, sino esperar a esos intermedios, que, por supuesto, cuando salgáis de aquí, de este recinto, os acordéis de encender vuestros móviles y que, pues estas cuestiones características que son de uso común y habitual. La jornada que vamos a tener hoy, tengo que comentaros un par de cosas. La estructura que hemos organizado y que hemos pensado es una estructura un poco especular. Es la misma característica con distintas propuestas y ponencias por la mañana que por la tarde, y yo creo que será lo suficientemente dinámico como para que esto funcione y podamos estar todos en un día como hoy, en un sábado, en una jornada con suficientes propuestas interesantes, tanto en la mañana como por la tarde, que van a ser, o eso se ha pretendido desde todos nosotros, muy interesantes y muy dinámicas. Con eso y con estas características también he de comentaros que todos y todas vosotras se os certificará por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuando termine el curso, con la obligada asistencia a toda la jornada, y que eso se os enviará por correo electrónico, como los que ya sabéis y conocéis, estáis habituados en las características normales, y que pues a lo mejor tarda un poco más de tiempo en estas fechas, pero no mucho más. Lo importante es que esperéis que por el correo por el cual os habéis escrito y por el cual os habéis comunicado conmigo y con el área de educación, pues recibiréis esa certificación, no os tenéis que preocupar de más. Tampoco se os ha requerido documentación, ya que la tiene el Ministerio, ni nada por ese estilo. Me habéis hecho ya un par de preguntas, con lo cual, pues esa es la respuesta. También me habéis hecho unas cuantas preguntas con respecto a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la verdad es que está en trámites de reconocimiento, todavía no, pero la verdad es que está haciendo esfuerzos importantes para que esto suceda en un tiempo breve de plazo y así ocurrirá para otras actividades del área de educación del Museo del Prado, yo estoy completamente seguro. Quiero ahora, pues daros las gracias, dar las gracias a mucha gente, dar las gracias en primer lugar a todas vosotras y vosotros por este esfuerzo. Evidentemente estamos a final de curso, yo eso lo sé muy bien y supone un esfuerzo añadido el estar aquí, estar en un sábado y con todos los exámenes, las correcciones, las quejas, los padres, las madres, en fin. Yo soy muy consciente porque lo he vivido y se valora que sigáis estas actividades y que tengáis ese interés por formaros y por aplicar estas cuestiones pedagógicas y didácticas en torno a las colecciones del Museo del Prado. También quiero darle las gracias a Karina Marota, que es la Coordinadora General de Conservación y, por lo tanto, encargada del área de educación del Museo del Prado, que con su impulso, con sus características de trabajo, ha permitido que esto se celebre, que se desarrolle y que tenga pues toda la relevancia que tiene y por lo que estamos aquí. Al área de educación, que apoya y que desarrolla todas estas características con todos mis compañeros, que aunque no están, y también quiero darles las gracias, y por supuesto a todos los ponentes, a todos los que hoy escucharéis de una manera y de otra, de un sitio y de otro, que han puesto todo su esfuerzo, su empeño y con una ilusión tremenda. Yo espero que os guste mucho, espero que os sirva de mucho y que disfrutéis, sobre todo que disfrutéis mucho. Después de todo este rollo y de todas estas características, quiero ya empezar con el curso sin más dilación para que empiecen los contenidos. Y la primera persona en contaros algunos aspectos muy interesantes sobre esto es Estrella de Diego. La verdad es que presentar a Estrella de Diego es muy fácil porque lo único que hay que hacer es seleccionar contenidos porque tiene muchos y muy importantes. Pero, es muy conocida, todos la sabéis, y la verdad es que es una colaboradora incansable de este museo, lo cual hay que agradecérselo siempre porque siempre dice que sí.
Es ensayista y catedrática de Arte Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y ha ocupado la cátedra King Juan Carlos I of Spain of Spanish Culture and Civilization en la Universidad de Nueva York entre 1998 y 99. Y su investigación se centra en la teoría del género, los estudios poscoloniales y los orígenes de la modernidad, entre otras muchas cosas. También hay que decir porque no es solamente eso. Hay que destacar su elección en sesión plenaria celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el pasado 22 de febrero como académica de número por la sección de Nuevas Artes de la Imagen. Y entre sus importantes artículos y libros publicados se encuentran dos que me he tomado yo la libertad de seleccionar y recomendaros por la relación con el tema con el que va a hablar: El andrógino sexuado y la mujer y la pintura en el siglo XIX en España. Muchas gracias, Estrella, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Enrique, muchas gracias por tu amable presentación y, sobre todo, a todos y todas. También quiero daros las gracias por acompañarnos esta mañana y, muy especialmente, las gracias al Museo del Prado, a Karina, a Álvaro, a Carlos, a todas las personas implicadas, naturalmente a Enrique, a quien ya se las he dado, y, sobre todo, al Museo del Prado por la iniciativa de hacer algo que, para mí, me vais a permitir, bueno, voy a ser informal. Creo que hoy estamos entre amigos porque todos estamos aquí hoy por la diversidad y, por tanto, estamos entre amigos y para transmitir la diversidad, que no enseñar, transmitir. Y para mí este es un día muy especial y me vais a permitir que me ponga un poco abuela cebolleta, que ya lo soy, o sea que ningún problema, porque aquí tengo enfrente de mí al profesor Reyero, que es mi compañero de fatigas en esto de ir abriendo temas en estos temas, y cuando hace muchísimos años, en el año 1981, yo empezaba mi tesis sobre mujeres pintoras, pues bueno, me parece que ya es hora de que esto pase hoy en el Museo del Prado. Así que ayer pensaba, bueno, ya ha pasado, ya puedo relajarme. Y entonces me di cuenta que no, que como me relajara, mala cosa, como nos relajemos, mala cosa. O sea, esto es un camino en el que, como siempre se dice, iremos 2 pasos o 3 pasos hacia adelante y 2 para detrás. Estoy además muy contenta porque tanto entre los ponentes como en el público tengo viejos amigos y amigas, así que bueno, este es un día realmente, yo creo, de celebración, que el Museo del Prado, pues que siempre, desde muchísimos puntos de vista, es pionero de tantas cosas, haga este esfuerzo por reunirnos para hablar de la diversidad. Dejadme, por tanto, que yo plantee un poco mi ponencia hoy, o mi intervención, o como queramos llamarlo, que la plantee un poco desde el punto de vista de qué pasa si volvemos a mirar cosas que ya habíamos mirado, ¿no? Que se trata simplemente de eso, y creo que es lo que en el Prado han hecho fundamentalmente Álvaro y Carlos, ¿no? Intentar ver lo que siempre estaba ahí ya, verlo de otra manera, y creo que eso es un modo en el que podemos empezar mirando las meninas. Las meninas las hemos visto tantas veces, además es uno de esos cuadros que es el cuadro emblema del museo, desde muchos puntos de vista, y la hemos visto muchas veces, y lo que yo voy a intentar es ver cómo desde una mirada de la diversidad probablemente se podrían mirar las meninas de otra manera. Bueno, ahí están evidentemente en un rincón Mari Bárbola y Nicolásito Pertusato, que nos están observando, y a partir de ese mundo diminuto suyo, pues el espectador, nosotros, en tanto mirada mirante, pues nos vemos atrapados también en ese juego espacial, en ese juego también de diferencias que tiene precisamente ese cuadro, que como un buen cuadro barroco, pues en realidad está funcionando todo el tiempo como contrastes. Probablemente si el cuarto no fuera tan oscuro, la infanta no parecería tan luminosa, y también se juega de alguna manera pues hablar de esos 2 personajes de la corte confrontados con la infanta, etcétera, en este juego que os digo, desde muchos puntos de vista, es un juego claramente barroco, ¿no? Es esa obra de contrastes, y en medio de estos contrastes aparece esa princesa Margarita. Se ha escrito ad nauseam de la princesa Margarita, del significado de la princesa Margarita, esa joven Margarita diminuta y resplandeciente, casi una niña. Ahí podríamos empezar a hablar de Foucault, si realmente aún era una adolescente, era una niña, etcétera, etcétera, pero no es eso lo que a mí me interesa de este cuadro. No es sino el contraste de esa princesa Margarita, que parece bellísima, quizás porque está contrastada precisamente con esos personajes que eran personajes de corte, gentes, digamos, bufones casi de corte, que eran eso, Mari Bárbola, Nicolásito Pertusato, etc. A este respecto, si a alguien le interesa la bibliografía, el profesor Bouzas escribió hace unos años un libro maravilloso sobre las gentes de placer, que habla precisamente de esas diferencias, y voy a hacer un poco yo
misma la diferencia entre diferencia y diversidad, que creo que es interesante, esas diferencias que se encontraban precisamente en la corte, ¿no? En algunos casos, por motivos puramente cientifistas, todos esos personajes diferentes se iban incorporando de alguna manera como una especie casi de catálogo de la diversidad, aunque en ese momento no se supiera, y bueno, y de alguna forma, no es que en ese momento no se fuera consciente de la diferencia de muchas de estas personas, que en algunos casos eran, bueno, en algunos casos eran personas absolutamente de confianza, no en este caso es Antonieta Gonsalvus, Toñina, llamada, que era de Lavinia Fontana, y bueno, era un personaje que padecía de hirsutismo, y entonces esta especie de diferencia se insertaba en la corte del 17, pero insisto, a pesar de que se dejaban insertar en la corte del 17, siempre se tenía la consciencia de la diferencia. Esto creo que es algo interesante de lo que habla precisamente el bueno de Bouza en su libro. Entonces yo he traído aquí una serie de personajes, en este caso concreto, bueno, del Prado, no del Prado. He traído muchas imágenes, luego si queréis hablamos de alguna en concreto, pero en fin, para que sea un catálogo de imágenes, para que veamos todos estos personajes que en el siglo XVII estaban perfectamente insertos en la corte. De hecho, se decía incluso que había un médico polaco que daba un ungüento en la espalda para que los niños no crecieran y de esa forma tener esos personajes que las cortes europeas utilizaban de regalo. Se lo regalaban unas princesas a otras, estos personajes diferentes. Bueno, a mí siempre esto me ha escandalizado mucho, como creo que a cualquiera de principio del siglo XXI, pero acordaos que hasta hace poco en Bañolas había un negro, un afrodescendiente, el negro de Bañolas, que estaba disecado, y las momias siguen expuestas en un museo. O sea, quiero decir que disfuncionalidades sigue habiendo, aunque afortunadamente alguna menos. Entonces ya veis que aquí de repente está el niño que no se sabe si forma parte de esa colección de exotismos o si él mismo es una parte de la colección de exotismos, podríamos decir. Ahí, naturalmente, nos encontramos, como digo, con algo que luego en el siglo XIX es completamente expulsado de la corte, precisamente expulsado de la corte, bueno, porque el siglo XVIII piensa que toda diferencia debía ser desterrada. Pero, insisto, en el XVII había absolutamente consciencia de esas diferencias. Velázquez, en todos los distintos bufones, gentes de placer, etcétera, de la corte, ahí está Pablillos en este cuadro absolutamente trascendental en la historia de la pintura europea, donde realmente parece casi una pintura alemana de los siglos de los años 80 del 20, con ese fondo sin fondo, donde Velázquez ha conseguido hablar del espacio simplemente a través de las sombras. Y bueno, como digo, he traído una serie de retratos donde reyes, princesas, etcétera, tienen esos personajes diferentes que se incluyen dentro de la etiqueta de la corte y que pasan al siglo XIX. Este es Bradley. He traído, como digo, una serie, esta es una foto, digamos, de esta familia liliputiense, y esto naturalmente es Freaks. Estoy segura que todos y todas vosotros habéis visto esta película de Todd Browning, que además eran realmente personajes diferentes, con diferencias, no solamente preparados para la película, sino que realmente eran así, motivo por el cual en los 30 del 20 la película fue realmente muy criticada. Os diré de todas formas, a título meramente informativo, que en Venice Beach, en Los Ángeles, hay un freak show. O sea, yo pensé que era mentira y cuando me llevaron a verlo no daba crédito. O sea, había una persona que no tenía piernas, que una mujer busto como la de Blaise Cendrars, que de repente se estaba tranquilamente comiendo una pizza. Y que la gente iba a entrar a este freak show, o sea que las disfuncionalidades aún siguen existiendo y no solamente en la corte del 17. Todos estos personajes que se llevaban como exóticos a la corte. Aquí tenemos todas estas maravillosas barbudas, mujeres barbudas que tenemos en la colección del Museo del Prado, y que en los tiempos de los Austria, como digo, eran casi artefactos de corte, podríamos decir, expulsados en tiempos de los Borbones por esas cosas que antes decíamos de la normalidad, ¿no? Claro, la normalidad, ¿qué es la normalidad? Gosling lo cuenta muy bien, porque claro, un paso adelante, un paso a otro lado y podemos dejar de ser normales, porque nadie sabe ya lo que es ser normal, nunca se ha sabido. Normal es lo que dicta la norma, pero ¿qué es lo que dicta la norma? ¿Y cuándo y cómo cambia eso que dicta la norma?
siglo XIX, siguiendo con lo que he prometido, esta especie de acervo de imágenes. Esta era una niña, bueno, pues que padecía una enfermedad de la piel. Hoy en día todo esto se curaría, o por lo menos se pretendería tratar, pero en ese momento eran atracciones de freak show. Y bueno, y además eran atracciones, y además, fijaos qué interesante, ¿no? Esto era una niña que en ese momento, la niña Leopardo, era alguien muy conocido en el siglo XIX, y esto es una foto médica, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre una foto y otra foto, ¿no? Estos son los niños aztecas. No solamente tenían algunas diferencias físicas, sino que además eran aztecas, ¿no? O sea, que ya era como la otredad por antonomasia. Aquí los mostraban desnudos, pero era gente además que ganaba mucho dinero, ¿eh? O sea, quiero decir que realmente su vida era un negocio. Frank Lantini, que es uno de mis favoritos, el hombre de las tres piernas, que era un millonario total, porque, bueno, quiero decir que no era simplemente un freak show un poco cutre, si me permitís el lenguaje muy cotidiano, sino que realmente Frank Lantini actuaba para las grandes cortes de finales del XIX, por lo que valga ese término. Aquí tenemos evidentemente algo que, aunque nos parezca mentira, pues durante mucho tiempo pues, se llamaba la monstrua desnuda y la monstrua vestida. O sea, eso que siempre se discute, si uno tiene que decir joven negra vestida, que es algo bueno, que está discutido y se está cambiando, pues nadie dice joven blanca vestida, ¿no? O sea, quiero decir que ese tipo de llamar a las cosas de una forma distinta, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los nombres parten de los historiadores del arte y no de los propios artistas, pues me parece que también ha llegado desde muchos puntos de vista el momento de ver todo eso, ¿no? Carreño de Miranda, un cuadro clásico del museo. Yo he traído aquí a Wen John, ¿no? Que es casi como a Wen John, que es una artista inglesa de principios de años 10-20 del siglo XX, y que, bueno, me ha parecido casi un juego, digamos, de tamaños, ¿no? Lo que no es normal, por decir así, pero claro, ¿qué es normal? Si la normalidad va a cambiar muchísimo de un momento a otro, pero de un momento a otro realmente, de un instante a otro, podríamos decir. Quizás ahora, y veis lo que antes decía, la idea de la diferencia la hemos suprimido por la diversidad. Era un camino probablemente que había que recorrer, porque sin reconocer la diferencia no podíamos, evidentemente, hablar de las diversidades, que yo hablaría incluso en plural en este momento. Vuelvo a las meninas, ¿no? Meninas como malentendido por antonomasia, y no solamente porque ahí están Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato a los lados, ¿no? Las meninas son realmente un trampantojo y una elipsis del sujeto, y por eso también, evidentemente, en todo esto el sujeto es la parte central del asunto, porque, como dice Severo Sarduy, doble elipsis, ausencia de lo nombrado, tachadura de ese exterior invisible que el cuadro organiza como reflejo, de eso que la tela reproduce y que todos miran, ausencia aquí subrayada por la estructura propia de la obra y que, irrumpiendo, semiesfumada en su centro, el espejo restituye. Lo que el cuadro, apunta Foucault, es dos veces necesariamente invisible, metátesis de la visibilidad. El citar a Severo Sarduy tampoco, en absoluto, en este caso concreto, es algo que sea aleatorio. Yo he preferido citar a Severo Sarduy, que es un escritor latinoamericano, que citar a Foucault, que es el escritor de autoridad. O sea que aquí en los discursos la política de gestos es siempre muy importante. Le decía a Enrique, según he entrado, bien que hayáis quitado este podio que normalmente está aquí, ¿no? O sea, esa es la política de gestos, y yo creo que eso es lo que debemos siempre transmitir, ¿no? Una política de gestos. No cita a Foucault, cita a Sarduy citando a Foucault. Allá Sarduy sí cita a Foucault. Naturalmente, todo esto tiene que ver con Pierre Menard del Quijote. Supongo que muchos de vosotros habéis leído ese cuento maravilloso de Borges, en el cual básicamente lo que dice es que las cosas no tienen un único significado, sino que las cosas se insertan en la diversidad. Pierre Menard, autor del Quijote, se sienta a reescribir el Quijote palabra por palabra, siendo un francés que ha aprendido castellano, y entonces, bueno, pues lo que escribe es una versión distinta del Quijote. O sea, las cosas vistas desde otro punto de vista van a ser completamente diferentes de lo que en un momento determinado podríamos pensar que fueran, ¿no? Entonces, en el fondo, todo eso tiene que ver, bueno, pues con todas estas volver a mirar, ¿no? Pierre Menard había vuelto a mirar el Quijote cuando lo había transcrito, además
como Borges es tan perverso, de repente cuenta, claro, como él había aprendido castellano para la ocasión, pues tiene un estilo muy anticuado. Nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos aprendiendo un idioma, siempre utilizamos un lenguaje demasiado formal, no tenemos el lenguaje coloquial, que es lo último que se aprende en un idioma. Entonces, claro, Pierre Menard, como había aprendido castellano tarde, estaba escribiendo todavía como Cervantes. Entonces, ese juego, digamos, de la relectura de las cosas, que es lo que también se está haciendo en este caso en el museo, creo que salvo Rosa Bonheur, todo el resto estaba ahí esperando ser mirado, tiene mucho que ver con todas estas cuestiones de cambiar la diferencia por las diversidades. Así que os propongo que miremos otra vez las meninas, ¿no? Y que tratemos sobre todo de preguntar, que le interpelemos, o mejor aún, como diría Len Sixu, que esperemos saber qué preguntas nos hace el cuadro. O sea, yo creo que el juego de las diversidades, que yo ya quiero utilizar, vamos a ir un paso más adelante y vamos a hablar en plural, porque siempre al LGT hay que sumarle siempre algo que es el I y luego habrá otra cosa que habrá que sumar. Lo divertido de todo esto es que siempre hay una sigla más que sumar, siempre hay alguien más que sumar, no que nos restemos, que sumemos, ¿no? Que creo que es lo que está en la mente de todos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice el cuadro, qué nos pregunta. Vamos a tener la paciencia de esperar a ver qué nos pregunta ese cuadro y vamos a interpelar a lo que conocemos y, sobre todo, y más importante, a lo que no conocemos, porque lo que no conocemos es lo que en un momento determinado nos va a dar algunas de las preguntas. Así que yo os propongo volver a mirar el cuadro como si fuera la primera vez. Miremos, porque es la primera vez. Miremos y fijemos la mirada en algo que a lo mejor no tiene mucha importancia, ¿no? ¿Qué es ese jarrito? Bueno, ya sabéis que, en fin, los bodegones, que es un tema básico para este museo, durante mucho tiempo fueron denostados, este es Zurbarán, porque eran descriptivos, pero como muy bien dice Miquel Vol, siempre hay una historia en toda descripción. Cuando estamos mirando desde las diversidades, cuando estamos describiendo algo, describir algo es ya contar una historia, porque si pensamos que describir no es contar una historia, entonces caemos en la trampa y no en el Quijote de Pierre Menard de Borges. Sin más lejos, como antes decía, este jarrito está contando una historia colonial, porque las exclusiones no solamente pueden ir desde el punto de vista de género, de opción sexual, sino que las exclusiones pueden aparecer desde cualquier punto de vista. Así que este jarrito, que todo el mundo dice, bueno, debe ser verano, porque a la infanta le están dando un jarrito con un pañito, siempre a mí me han contado eso cuando era estudiante, entonces, bueno, ahí hay una carga colonial alucinante, ¿no? Ya sabéis, y naturalmente con lo que esto significa dentro del canon, podríamos decir, ¿no? Ya sabéis que, y esto es algo que Álvaro y yo misma hemos hablado, ¿no? La idea de cómo la pintura colonial está exilada del Museo del Prado. O sea, no digo que esté excluida o expulsada, creo que está exilada, está en el Museo de América, que bueno, que bien, ¿no? Porque así, si no habéis ido al Museo de América, todo el mundo corre al Museo de América, tiene una colección de pinturas de castas que es realmente apoteósica, o sea, cuando los expertos vienen se quedan absolutamente deslumbrados, pero bueno, está claro que todo eso que es del Prado ha sido exilado a otro museo. El Prado no lo quería porque no tenía suficiente calidad. No lo había mirado, no había esperado a ser interpelado por esas obras probablemente. Como digo, estos son los mulatos de Esmeraldas de Andrés Sánchez Galque. Entonces ahí nos encontramos que es una pintura de absolutas civilizaciones coloniales, ¿no? Esa es la gran asignatura pendiente que yo creo que España tiene como país, y es que tiene unas relaciones transatlánticas bastante distorsionadas y no nos sentamos a hablar de ellas. O sea, hace poco habéis visto el problema que hay con el Mali, el Museo de Perú, deben irse las cosas, no deben irse las cosas, y la directora pedía que por favor dejaran que se fueran, porque para ellos forman parte de su narrativa, de un relato que a pesar de que deberíamos de estar compartiendo, no compartimos, y ahí es donde las diversidades se pueden manifestar en su mayor, ¿cómo se dice?, en su mayor gloria, y estoy segura que muchos de vosotros y vosotras tenéis alumnos que vienen de América y que tenéis que trabajar con este issue todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, aquí están estos mulatos que cuando vienen los expertos que saben de arte colonial se lo quieren llevar, pero vamos, se lo quieren llevar envuelto. Entonces aquí volvemos a ver las meninas y yo digo, vamos a mirarlas, vamos a llegar a ese jarrito. Esther Gavara, una investigadora mexicana, ha argumentado cómo en medio de la negación de la historia colonial que desde fines del XIX reorganiza los museos de arte en España, y efectivamente el Museo del Prado también, pues vemos obras canónicas como esta, algunos rasgos de lo que ella llama consumismo patológico,
que provoca la colonización, básicamente. Entonces retoma algunos de los estudios de Gustavo Curiel, habla de ello también Cuauhtémoc Medina, para hablar de algo que seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de ellos, que es la bucarofagia. Las aristócratas españolas del siglo de oro pues se tomaban unos trocitos de barro precisamente, bueno, pues para mantener la tersura de la piel, la blancura de la piel. Yo no quiero pensar lo que aquello debía ser un poco de obstrucción intestinal, pero bueno, en todo caso, me parece, pero bueno, eran digamos esos modos, digamos, pero era algo absolutamente que tenía que ver con la belleza. Entonces el cuadro documenta esta afición de las señoras, no está bebiendo la infanta agua del jarrito, como muy bien argumentaba Natacha Seseña, que quizás no es tan conocida porque se dedicaba a cuestiones que tenían que ver precisamente con la alfarería y que tenían que ver con la cerámica, y la cerámica siempre era como artes menores, pero bueno, era la idea de que no va a beber, sino que va a comer, que me parece que esa ya es una idea bastante interesante que nos trastabilla un poco la propia idea de las meninas, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa es la única o una de las pocas restos coloniales del museo, porque, como dice Gustavo Curiel, que es quien más lo estudia en profundidad, las aristócratas españolas se engullían sin cesar cosas que venían de exóticas tierras, porque eso era tierra que venía de México y que luego tenía chile machacado. Imaginaos que de repente vemos las meninas, la hemos visto tantas veces, y ese jarrito que nos está hablando de tantas cuestiones que tienen que ver con las diversidades se nos había pasado desapercibido. Igual que hay esto, pues yo creo que en todo siempre hay un enemigo y un amigo en todo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, quizás cada historia tiene otra historia más, y las cosas nunca volverán a ser como antes. Una vez que yo leí esto del jarrito, y espero que os pase a vosotros y vosotras igual, pues ya no voy a ver las meninas de la misma manera, ¿no? ¿Qué es hablar del búcaro barroco al final, ¿no? Es hablar de unas relaciones de poder que en el fondo, bueno, las relaciones de poder casi, ¿qué queréis que os diga? Las doy por hechas. O sea, el problema es hablar de unas relaciones de poder que ni siquiera se aceptan o se discuten o se mencionan, como en este caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, toda la sensibilidad colonial, donde la diferenciación racial es sostenida por la ingesta y contaminación de los productos del Nuevo Mundo. No se puede realmente dar más, ¿no? De todas formas, no es el único cuadro. Luego, buscando, se rastrea Margarita de Saboya con Enano, también hablando entrecomilladamente, en 1595, bueno, parece que es de Sofonisba, pero ahí yo no soy una experta y no digo nada. Buscando un poco, pero es la misma idea, ¿veis? O sea, otra vez está dando una señora, digamos, ese jarrito, y yo ya siempre que veo un jarrito, pues se despierta en mí la sospecha, evidentemente, ¿no? Se despierta en mí la sospecha colonial, ya no voy a ver nunca los jarritos de la misma manera. Del mismo modo, un tema que a mí me obsesiona y que creo que comparto la obsesión con mi colega, el profesor Reyero, que tengo aquí sentado delante, y aquí me siento muy intimidada de tener que hablar del 19, que quien sabe el 19 de verdad es él, es precisamente Estas hijas del Cid, ¿no? Que es uno de los cuadros del 19 español, pues que todos damos por hecho. Bueno, Las hijas del Cid, fenomenal. El cuadro, digamos, en esa especie de revival de grandes temas de la historia gloriosa de España, y entonces ahí están Estas hijas del Cid, que yo siempre pienso que, bueno, en un país como España es un cuadro muy popular, evidentemente, uno de los grandes cuadros del siglo XIX del Museo del Prado. Pues Estas hijas del Cid yo creo que es una especie de versión enigmática de cuestiones que tienen que ver con el tema de la mujer. Es lo que yo he defendido, incluso lo he escrito en algún momento. No tiene nada que ver, de hecho, con otras versiones del Cid, sino que tomar precisamente un poquito anterior, en este caso concreto, también en el Museo del Prado, sino que tomar en este cuadro de Dioscoro de la Puebla precisamente esta imagen concreta en 1871, para mí está claramente relacionada con algo que estaba en el aire europeo en ese momento, ¿no? Y es, bueno, en el aire europeo, y no solamente en el aire europeo, sino que era la pintura de historia. He vuelto a traer ejemplos americanos. En este caso concreto es un Cristóbal Colón de Obregón, que siendo un pintor mexicano, ya veis que está haciendo una imagen de Colón absolutamente acorde con las necesidades de la metrópolis. O sea, ahí nos encontramos con esa imagen de Obregón que, bueno, que está pintando a Cristóbal Colón como un intelectual. O sea, un hombre que está dibujando las rutas cuando todos sabemos que se equivocó. O sea, que quería ir a un sitio y llegó a otro. Pero, en fin, ahí le pone como lo que la pintura mexicana académica está exigiendo, y es atenerse a las reglas coloniales, ¿no?
De hecho, es muy interesante que cuando por primera vez, hace poco tiempo, entra la pintura colonial al Museo del Prado, que fue precisamente a través de aquella gran exposición que se compartió con Patrimonio Nacional, la pintura de los reinos, era increíble porque, bueno, la hizo el profesor Brown con la profesora Alcalá y era pintura básicamente, pues eso, de los reinos, ¿no? No había pintura republicana, era solamente colonial, y entonces lo divertido es que cuando tú veías los talleres que pintaban a la europea y los talleres que pintaban a la no europea, pues la diferencia era que los que pintaban a la europea eran mucho menos interesantes que los otros. Entonces, como digo, en este caso concreto, Obregón, pero mirad este otro también, de Cordero, otro pintor mexicano, pues que es una pintura de historia que casi parece que intenta ser una especie de reflejo de Ingres, ¿no? Los reyes católicos en una corte que parece más una corte Pompier, de alguna manera, que de los reyes católicos, pero fijaos en la esquina izquierda que aparecen una serie de indígenas, y entre comillas la palabra indígena, porque indígena es pertenecer a un lugar. Yo soy indígena de Madrid, muchos de vosotros seréis indígenas de Madrid, pero cuando utilizamos esa palabra indígena, por eso la política de gestos, igual que está bien que aquí no haya una tarima, también está muy bien que cuando digamos indígena tengamos en mente todo lo que eso quiere decir. Estoy ya diciendo lo obvio, pero hay que recordarlo cada vez. Pues como digo, en un momento determinado nos encontramos que están esos indígenas que Colón está presentando a los reyes, pero presentando a los reyes casi como una especie de búcaro, ¿no? Lo que ha traído de América es también esta gente que ha traído. Lo divertido de esto es que uno de ellos es precisamente Cordero, que era alguien que tenía, obviamente, como pasa en tantos casos del siglo XIX, sangre mezclada. Entonces es la idea de que en un momento determinado él hace su autorretrato y se camufla ahí en un momento determinado dentro de todo este contexto, como siempre se dice, de presentación de los productos, de los búcaros que están llegando del Nuevo Mundo. Volviendo un poco al tema de las mujeres, que para mí yo creo que no hay realmente tanta diferencia, o sea, yo creo que las exclusiones pueden venir desde cualquier punto de vista, y por eso cuando yo pensé que esta mañana, pensaba anoche que me podía relajar, he dicho no, de ninguna de las maneras, en cuanto nos relajemos, ahí estamos de nuevo. Entonces aquí es lo que estaba pasando en Inglaterra, muy diferente de lo que estaba pasando en España o de lo que estaba pasando en América en ese momento. Esto es precisamente Hunt, El despertar de la conciencia, un cuadro prerrafaelita o pre-prerrafaelita de 1853, donde ya veis que aparece una mujer en el peor de los presagios, ¿no? Está en camisón. Si veis los dedos, eso no lo vemos porque no tengo detalle, pero bueno, tiene anillos en todos, salvo en el anular, que es el dedo del compromiso, y está en camisón sentada encima de las rodillas de un hombre, con un piano, que la música ya sabéis que es muy mala consejera en toda la iconografía occidental. Y luego además, fijaos curiosamente, esa cabellera que ella tiene, que eso que aparece al fondo no es la ventana del jardín, sino un espejo que está reflejando lo que básicamente está delante, y ahí se ve la cabellera de la mujer. Como digo, bueno, esta mujer está a punto de resbalarse de esas piernas de ese hombre, o sea, está a punto de caer. La idea de las caídas, que en la literatura del 19, en la pintura del 19, es un tema muy recurrente, son, bueno, esas mujeres que en un momento determinado se han resbalado y han perdido la honra, podríamos decir en pocas palabras, ¿no? Dentro del término decimonónico. Y aquí es muy interesante porque, claro, el honor en tiempos en tiempos del Cid tenía que ver con la familia, era una afrenta que se hacía a la familia. Yo creo que la honra también, básicamente en el 19, pero en fin, digamos que no era una especie de ofensa a la mesnada, como ocurría en tiempos de Mío Cid, sino que, bueno, en este caso concreto eran estas mujeres. La iconografía es infinita. Aquí tenéis ese dibujo maravilloso de Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, Lost and Found, que habla de esta mujer que, habiéndose caído, la recoge el hermano, el padre, alguien la recoge por la calle, ¿no? En este caso es joven, el padre, alguien la recoge. Todo esto tiene que ver, naturalmente, ¿qué pasa? Porque cuando las mujeres empiezan a intentar hacer algo por su cuenta, inmediatamente se dice que caen en la prostitución, que pierden la honra, etcétera. Siempre que las mujeres han intentado hacer algo en la historia, alguien se ha inventado algo como ese jarrito para pensar que estaba la infanta solo bebiendo agua. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver en el 36, Du Chaillet escribe La prostitución en la ciudad de París, o sea, es un tema recurrente, podríamos decir, y en este caso concreto, Henry Nilsson O'Neill, quizás no tan conocido, madre depositando a su hijo en un hospital de caridad, ¿no? O sea, las mujeres que en un momento determinado pierden la honra, tienen al hijo y lo depositan en la inclusa, como se llamaba antiguamente.
Las mujeres, por tanto, acuciadas a veces por las necesidades, ¿no? Y eso es de lo que hablan los pintores en un momento determinado, que a veces prefieren el suicidio a perder la honra. Hay toda una iconografía de mujeres suicidas que yo creo que tiene mucho que ver con toda esta historia, en el fondo también de la Ofelia de Shakespeare, ¿no? Se ha resbalado la Ofelia de Shakespeare, se ha tirado al río, ha preferido la muerte al deshonor, al desamor, podríamos decir, etcétera. Bueno, en este caso concreto, el cadáver más bello de la historia del arte, naturalmente esta Ofelia, que el síndrome Ofelia se pone muy de moda en el siglo XIX, mujeres suicidas ahogadas, pero que yo creo que tiene muchísimo que ver con toda la idea de esa pérdida de la honra, etcétera, etcétera, que encontramos en esta mujer de Hunt, que incluso iconográficamente hablando tiene algo de Ofelia, y por eso yo antes os hacía ver un poco esa cabellera larga, ¿no? Esa cabellera de Ofelia que nos está hablando de malos presagios, podríamos decir. Vuelvo a las hijas del Cid, ¿no? ¿Qué pasa si en este cuadro de Puebla esos dos cuerpos femeninos, uno de pues tuvieran que ver con esas mujeres caídas? Y entonces, para intentar ver eso, yo miro el cuadro y espero que el cuadro me pregunte y espero ser interpelada por el cuadro, ¿no? Como dice Len Sixu, hablemos. O sea, hay veces que llegas a un museo y el cuadro dice, hablemos, o sea, vamos a ver qué es lo que tú me preguntas y qué es lo que yo te contesto. Entonces, bueno, pues naturalmente las mujeres están expuestas. También podríamos decir que era un buen momento pues para, ¿cómo se dice?, para pintar un desnudo, podríamos decir, ¿no? También era una buena ocasión para pintar un desnudo. En la pintura de la colonia, en la pintura mexicana de final del XIX también se da en muchos casos. Entonces, bueno, pues aquí me parece que una de ellas, una de estas mujeres, la que está en el suelo, yo siempre pienso en ella como una mujer de harén. O sea, es todas estas mujeres de harén, que naturalmente es toda esa iconografía que aparece en la historia de la pintura en mayor o menor medida. Esther Courbet, esta imagen absolutamente lesbiana, pero que sigue siendo de mujeres de harén. Estas Fortune, siempre esas mujeres de harén, que son una buena excusa para ver el desnudo. Y naturalmente, bueno, esta mujer de harén por antonomasia, que naturalmente es la Olimpia de Manet, que acaba que tiene sus orígenes en Tiziano y, bueno, que naturalmente sigue con Ingres. Seguro que todos y todas visteis esa exposición maravillosa que hubo de Ingres en el Museo del Prado, que precisamente se ocupó de ella Carlos. Y bueno, y esta última mujer de harén que yo pongo siempre, que es Galen Kallela, que es un pintor finlandés, que es una mujer de harén que ya está fumando, ¿no? Está mirando al espectador mientras se fuma un cigarrillo, desnuda, desvestida, démasqué, dice en francés. Y luego, por otra parte, esa otra mujer que aparece en Las hijas del Cid, esa otra mujer que se cubre, que se tapa, etcétera, de alguna manera, pues yo siempre pienso que a lo mejor tiene algo de Susana, ¿no? Esas mujeres que se cubren, se descubren, etcétera, que tiene, en este caso concreto, esta versión de Susana y los viejos de Rubens, en la cual la mujer nos mira un poco, pero seguramente nos mira para enfatizar ese deseo de los hombres. Es un poco como este maravilloso cuadro, esta Betsabé maravillosa, que, como siempre sigo citando a Sixu, tiene un velo que no la vela nada. Ella dice que puede ver al pintor mientras está pintando el velo. Es interpelada por esta maravillosa versión de Betsabé, donde hay una mujer desnuda que no nos mira, ¿no? La verdad es que las mujeres a lo largo de la historia del arte nos miran poco, porque saben que por mucho que nos miren no van a encontrar en nosotros complicidad, porque somos una mirada que se ajusta absolutamente a esa mirada hegemónica. Este cuadro de Rubens, de esta versión de Susana y los viejos, a mí siempre me causa realmente muchísima ternura, diría yo casi, muchísima ternura y muchísima rabia. O sea, parece esa Susana que es casi una niña atacada directamente por estos hombres, hablando de nuevas lecturas. Esto es un cuadro claramente de violencia machista, y entonces esa niña nos mira como pidiéndonos ayuda, pero naturalmente no va a encontrar nunca ayuda en nosotros. Pero mirad que mirándola nos estamos contaminando y nosotros también estamos siendo víctimas, porque estamos siendo cómplices de esa violencia que en ese cuadro de Susana y los viejos es tan clara. Esta es la versión de Artemisia Gentileschi. Como digo, estas mujeres no nos miran, no son las extranjeras las que no nos miran, las extranjeras en nosotros y nosotras. Esta es una versión de Gilpy que no he podido traer, es una artista contemporánea que hace este juego, y esto ya sabéis que las radiografías es lo que está debajo del cuadro, y esto es lo que debería de estar debajo del cuadro, ¿no? Susana defendiéndose, podríamos decir, ¿no? No nos mira porque sabe, como digo, que no vamos a ayudarla, y tiene mucho que ver con toda la iconografía de las toilettes femeninas, que acabaría pues aquí en Psicosis, podríamos decir, una escena bien conocida. Ya veis que no nos miran, las mujeres raramente nos miran.
Como no nos miran también estas hijas del Cid, que en un momento determinado, bueno, pues ya tienen claro que no vamos a ayudarlas. Sus maridos están yendo por ahí, por el bosque, ya conocéis bien todos la historia, y bueno, luego llegará el padre, pero quizás cuando llegue el padre, pues la honra, la mesnada se ha perdido. Bueno, el cuadro que en un momento determinado de esos supuestos velos que caen y que encontramos aquí, pues es una versión que traduce Pinazo, y aquí hago un guiño a un amigo nuestro, a Javier Pérez Rojas, a un muy buen investigador de Pinazo, que ha escrito un extenso artículo muy interesante sobre estas hijas del Cid, que como podéis ver ya son mucho más descaradas, son unas mujeres de harén que además siempre son cristianas, hechas presas, y que otra vez nos encontramos con todas las historias del Quijote de Pierre Menard, ¿no? Cómo se van reinterpretando las historias, o como decía en un momento determinado Haroldo de Campos, ya veis que busco siempre ejemplos que sean, por ejemplo, latinoamericanos, porque de esa manera salgo del discurso de autoridad. Como decía Haroldo de Campos, son traducciones culturales, está diciendo esto en los años 50, 60 del 20, y habla de un concepto que me encanta, la desmemoria parricida, o sea, olvidar para volver a construir de nuevo, para volver a mirar, para volver a ser interpelados, podríamos decir, ¿no? Entonces, como digo, en este caso concreto es toda esa galería de mujeres pues que no nos miran, porque total, ¿para qué nos iban a mirar? Que no nos miran, que se suicidan con toda esta pintura que para mí, digamos, culmina en esta obra de Simonet, que es precisamente Y tenía corazón, que ahora podemos volverla a ver en el Museo de Málaga, menos mal, porque también ha estado secuestrada por las obras y por los museos de arte contemporáneo mucho tiempo. Vuelvo un momento a estas hijas del Cid, ¿no? Estas hijas del Cid, hasta que yo leo como Mujeres caídas, precisamente exactamente igual que en este caso, y que tiene también que ver con toda esa historia del orientalismo como una buena excusa, pues bueno, para hablar de lo que de otra manera no se hubiera podido hablar. 18, Boucher, ya veis en este caso concreto este cuadro que fue absolutamente un escándalo, ¿no? Porque siempre se dice que fue el cuadro más explícito precisamente de esa sexualidad femenina, abierta sexualidad femenina, que es El origen del mundo de Courbet, de 1866, que además curiosamente junto con este harén de Ingres, pertenece, este baño turco de Ingres, pertenecía a un diplomático turco, a Khalil Bey, que tuvo las dos cuadros en su colección, lo cual nos hace pensar que eran todos obras de heterómanos, podríamos decir, ¿no? O heterófilos, no sé cómo llamarlo. Este cuadro precisamente estuvo en la colección del doctor Lacan, y el doctor Lacan lo tenía tapado con una cortinita. No se sabe cómo llegó a su mano. Y no creo que el doctor Lacan fuera muy púdico, francamente, aunque sí bastante machista, todo hay que decirlo. Entonces, el doctor Lacan llegó a sus manos, nadie tiene muy claro cómo, después de haber estado en la colección Hadvani en Budapest, en los años de la contienda, llega a las manos del doctor Lacan y le pide en Remasson al artista surrealista que le haga una cortinita. Entonces la cortinita se abría, la cortinita se cerraba, me imagino que porque, en fin, quería que se mantuviera un poco esa especie de fascinación de lo prohibido, podríamos decir. Pues imaginaos, si esto pensaba el doctor Lacan, ¿qué podían pensar los que no eran el doctor Lacan? Entonces, bueno, como digo, más allá de las fantasías del harén que culminan en esta Olimpia que nos persigue machaconamente, la odalisca de tripa amarilla, como la llamó un crítico, poniéndola realmente un poco verde, y que nos remonta a todas estas mujeres que han sido las fantasías del harén, ¿no? Este es Jérôme, y que nada tienen que ver con el harén real. Esto es una foto de un harén real que está en el Museo de Brooklyn, y cuando uno la ve, pues se da cuenta, en fin, de cómo de verdad hay que escuchar lo que los cuadros nos cuentan, porque muchas veces nos están contando mentiras. Y yo creo que está muy bien oír esas mentiras, ¿no? Nada que ver con estas imágenes de Boucher, que están hablando, naturalmente, de las fantasías masculinas. Entonces, en un momento determinado, pues las mujeres a lo largo de la historia han querido contar otra historia, ¿no? Y yo creo que está bien, porque no se han creído, estaban en el harén. Primero, ¿quién puede creerse que un occidental puede entrar aquí dentro? ¿Cómo puede estar haciendo una pintura realista si no ha podido entrar ahí dentro de ninguna de las maneras? Y probablemente las mujeres hayan o no estado en un harén, todas a lo largo de la historia hemos pasado alguna vez un rato en un harén.
o de niñas o de adolescentes, o en el colegio de monjas, o en el colegio... Siempre hay harenes, hay ficciones de harenes todo el tiempo, ¿no? Y entonces lo cuenta muy bien Fátima Mernissi, precisamente en esas fantasías del umbral. Ella es una niña criada en un harén, y entonces cuando era niña todo el mundo está mezclado. Y en un momento determinado, al final del libro, le pregunta a su abuela dónde está la frontera y cómo sabe uno a cuál de los dos lados pertenece. Y entonces la abuela le dice, si no puedes salir, ya sabes a qué lado perteneces. Entonces yo creo que por eso las mujeres en un momento determinado, bueno, pues ya no quieren pintar los temas de siempre, ¿no? Este es Mary Cassatt, la pintora americana de final del 19, en el que no solamente, fijaos, esto me parece muy, muy importante subrayarlo a la hora de qué hacemos con las pinturas y con las formas distintas de mirar, está pintando una maternidad que desde luego no tiene nada que ver con las maternidades habituales. Está haciendo algo como lavar los pies de su hijo o su hija, ¿no? Está lavando esta niña, pero fijaos en el punto de vista. O sea, ha roto completamente esa maldita perspectiva, perdonadme que siempre nos hace mirar a todos de la misma manera, y entonces mientras miramos de la misma manera, pues no nos fijamos que en ese jarrito puede haber una carga colonial impresionante, ¿no? Porque estamos ahí buscando la perspectiva, pero claro, ella ha hecho esto, entonces nos ha descontextualizado completamente la forma de mirar, y tenemos que volver a mirar de otra manera, porque estamos incómodos mirando, tenemos que volver a mirar de otra manera. Fijaos en este caso, también Mary Cassatt, que además ella misma fue artista, que vivió en París, y bueno, ella era una persona de una familia muy acomodada, bostoniana, y entonces convencía a sus amigos parisinos que compraran, a sus amigos bostonianos que compraran las piezas de los parisinos pobres, y por eso las colecciones norteamericanas tienen una colección tan impresionante de artistas impresionistas franceses. Fijaos en esta obra, está mirando hacia adentro, está mirando algo que no vemos. O sea, eso que parece un asunto baladí, porque ya hemos visto muchos juegos de este tipo, ella lo está haciendo a finales del 19. Y entonces, ¿qué está haciendo? Quitando completamente al espectador su poder, porque ella está viendo algo que yo como espectadora no estoy viendo. Entonces ahí otra vez nos tambalea, y claro, es un juego que es una carga de profundidad, que ahí lo ves y dices, sí, vale, una mujer en un teatro. Pero luego si te vas a poner, si dejas que la pintura te pregunte y tú preguntas a la pintura, pues esto es lo que en un momento determinado ocurre. Va más allá, por tanto, de pintar la vida privada, sino que va mucho más allá, va también rompiendo cualquiera de los moldes que podamos pensar. Pero no nos creamos, por eso yo empezaba esta mañana diciendo, empiezo en el año 81 la tesis, qué barbaridad, 40 años más tarde, estamos aquí sentados, esto ha pasado en el Prado, ¿me puedo relajar? No, no me puedo relajar. Si las mujeres entran a los museos es porque las mujeres han luchado por entrar a los museos. Eso me parece que es absolutamente obvio. En los años 80, con un mercado neoyorquino en pleno auge, pues incluso en ese momento, años 80 del 20, es la primera muestra de Louise Bourgeois en el MoMA. Y Lucy Lippard sigue hablando de que las mujeres están expulsadas, ¿no? Las mujeres están expulsadas y no nos miran y siempre están ahí desnudas, ¿no? Formando parte de algo que las Guerrilla Girls plantean, y es tienen que las mujeres que están estar desnudas para entrar al Museo Metropolitano. Y lo divertido de estas cifras, lo terriblemente divertido de estas cifras, es que probablemente no serían tan bajas, pero tampoco serían todo lo altas que desde los años 70 hubieran tenido que ser en este momento, ¿no? Precisamente las artistas, estas artistas, que bueno, que muchas de ellas, parece que Jenny Holzer estuvo de ellas, o sea, artistas renombradas en el momento, se ponían estas cabezas de gorila, nadie sabía quién eran y entonces jugaban a dinamitar un poco, ¿cómo se dice?, lo que estaba ocurriendo en los museos. Me parece que esto es muy interesante, establecer el paralelo con eso que había que hacer ahora y con esto que se está haciendo hoy, el día de hoy en el Museo del Prado, porque eso que ha dicho Foucault, al sistema hay que atacarle desde el sistema, ya ha ocurrido. O sea, no tenemos que entrar vestidos de gorila para tambalear el sistema. El sistema, después de mucho trabajo, o sea, eso que quede claro, el sistema permite que entremos a sus fracturas y le cuestionemos desde el sistema mismo, ¿no? Digo sistema, un museo clásico, como es el Museo del Prado, evidentemente. Pero claro que las Guerrilla Girls eran un asalto a la mirada, porque de eso se trata, ¿no? Eran un asalto a los cuerpos, como en este caso Friedrich Petzold, donde aparecen estos cuerpos deformados, que en lugar de ser unos cuerpos sexy, pues de repente son cuerpos deformados, podríamos decir, ¿no? Es todo esto que tiene que ver también con las masas. Lo que las mujeres hacían era que querían hacer cosas antipáticas y que hablaran de cuerpos que no fueran esos cuerpos que se
desnudan para el placer visual. En este caso concreto es Linda Benglis. Fijaos que Linda Benglis, que es una de las artistas más importantes, tuvo su primera exposición individual hace quizás 6 años, en este caso concreto Louise Bourgeois, y lo que es interesante es que estas artistas se oponían al minimal. El minimal, que es el arte hegemónico de los 70 en el mercado neoyorquino, era todo muy limpio, lo que ves es lo que ves, y estas mujeres estaban haciendo materia, estaban haciendo barro, estaban haciendo cosas que en realidad se estaban oponiendo a la mirada. En ese momento la mirada realmente no quiso verlo mucho porque eran incómodas, en este momento no. Esta es Linda Benglis, que fue página central de Art Forum, y ya veis que en el fondo el mensaje está muy claro, ¿no? Es muy fácil ser un hombre, basta con ponerse un pene de plástico. Pero yo siempre pienso que la agresión implícita en esta obra, que incluso 40 años después sigue dando agobio, o sea, sigue siendo combativa, es porque lleva las gafas de sol, siempre lo he pensado. Vuelvo a las Guerrilla Girls. No, miradlo, que no es broma. O sea, lo que nos molesta no es ese pene que vemos a posteriori, sino el gesto desafiante de esta mujer que, porque tiene un gesto desafiante, se ha apropiado del faro lacaniano. O sea, las gafas de sol. Bueno, vuelvo un momento a las Guerrilla Girls, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que pasa en los 70, que yo creo que, con perdón, es el germen de todo lo que pasa en el 2017, de todo lo que tenemos aquí hoy, esta mañana, ¿no? Todas estas mujeres que centímetro a centímetro se lo fueron peleando. Las mujeres y los hombres, pero bueno, en el caso concreto las mujeres, que digamos lo que yo tengo, lo que en este juego de naipes tengo de alguna forma que defender para hacer mi escalera de color. Entonces, bueno, pues Polly Hope, las mujeres que bordan. ¿Hay algo más subversivo que bordar? ¿Hay algo peor que bordar? Si en las iglesias, si todos esos ajuares religiosos de las iglesias los cortaban a veces para limpiar los zapatos, los hacían trapos, pero claro, total, no había autor, ¿no? Lo cuenta muy bien Rosina Parker cuando habla de Subversive Stitch, o sea, la puntada subversiva, que me parece un título maravilloso. Estamos hablando de los primeros 80 también en ese caso, Polly Hope en este caso, ¿no? La idea de bordar, volver a tomar lo que ha expulsado el discurso hegemónico. Muy conocida imagen de un Tampax, la bandera roja, que es un clásico de la iconografía feminista. En ese caso, evidentemente, podemos decir que, bueno, que quizás muy explícito. Hoy en día también no tenemos que ser tan explícitos porque eso ya lo hemos hecho, pero bueno, no tiene que ver que en este caso concreto este red flag fuera muy importante. Claro, hablar de lo que estaba negado, la menstruación en este caso, que era algo de las mujeres que también había que tapar, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña se decía estar mala. O sea, ese eufemismo, esa metáfora, bueno, que hoy en día también dicen los días malos, pero ¿qué días malos? Perdone usted, yo tengo días malos por otras cosas. Entonces, todo lo negado que tiene que ver con la propia fisicidad de la mujer, que no es una construcción ideal para mostrar en los museos, estaba ahí en este caso concreto, hablando de arte colaborativo, participativo. Mary Beth Edelson, en un momento determinado, en estos Blood Mysteries, o sea, los misterios de la sangre, hacía que se escribieran en una ficha las experiencias que cada mujer tenía en sus días malos. Entonces, bueno, todo esto tenía que ver con la maternidad, cómo se releía. La maternidad no como algo maravilloso, sino la maternidad como que también son preocupaciones, niños que lloran, no dormir por la noche, o sea, desvelando, digamos, la cotidianidad de la vida de las mujeres o los hombres que en un momento determinado, bueno, pues tienen todos días malos. Y entonces a partir de ahí se iban rescatando también, iconografías, ¿no? En este caso concreto, bueno, pues naturalmente Artemisia Gentileschi, del otro lado Lavinia Fontana, en un caso concreto está cogiendo la cabeza del Bautista como si nada, en este caso dice Roland Barthes que parece que están haciendo el amor al general. Bueno, yo creo que no, nadie hace el amor cortando una cabeza, evidentemente, ni mujeres, ni feministas, ni nada de nada. Pero bueno, sí es interesante iconográficamente que mientras en un caso es una vieja la que la acompaña, casi la Celestina, digamos, casi el ama, pues en este caso concreto son dos mujeres jóvenes, ¿no? Pero mirad, por ejemplo, Caravaggio y vedlo un poco con Artemisia. Caravaggio, que es un realista, pues también está cortando la cabeza desde la distancia, no nos está implicando con el cuerpo completo, que es lo que, por ejemplo, Cindy Sherman, que todos y todas conocéis de sobra, habla otra vez de ese cuerpo disfuncional, desagradable, ese cuerpo que en un momento determinado ella hacía imágenes de sí misma guapa y hay un punto que decide que no, que va a hacerse fea y desagradable, que no quiere ser guapa. En este caso concreto, siempre cuando veo esta imagen,
me recuerda muchísimo a las muñecas de Hans Bellmer, ¿no? Es siempre su autorretrato, con distintas puestas en escena, y también me recuerda muchísimo también un poco a L'Étendonné, de Marcel Duchamp. O sea, esa idea de un cuerpo disfuncional lo contaba muy bien Juan Antonio Ramírez, al cual también hacemos hoy un homenaje, porque si hubiera estado aquí, hubiera estado acompañándonos esta mañana. Y entonces, bueno, pues estos cuerpos disfuncionales, podríamos decir, este cuerpo, esta imagen de Twin Peaks, que yo siempre que la veo y me interpela, parece una mujer que ha sido violada, asesinada, etcétera, etcétera, y luego esto, que es ya lo abyecto de Kristeva. Siempre se dice que son restos de una fiesta. Ya sabéis que Cindy Sherman hace sus propios autorretratos, y ahí aparece la gafa, que por una parte está como atrapada, y por otra parte, no sé si desde el fondo se ve bien, pero bueno, si no, en cualquier libro lo encontráis, y luego aparece esto, que no son restos de una fiesta. Si hablamos pronto y rápido, lo que es vómito. Y entonces está hablando precisamente de lo abyecto de Kristeva, eso que molesta al sistema, lo que está en sus bordes, y que ella dice que lo que más molesta al sistema de todo es el cadáver. O sea, el cadáver, porque nunca sabemos qué hacer con el cadáver, ¿no? Le tenemos ahí presente, de cuerpo presente, se dice, hasta que no solucionamos el problema. Respecto a ese tipo de anticanon, pues ahí estaba nuestra amiga Orlan. Nuestra amiga Orlan se estaba operando en un quirófano, pero todos vestidos de Fabergé o de Courgé o de algún G, estaban todos vestidos ideales, y entonces, bueno, ahí estaba hasta el cirujano. Yo no estaría nada tranquila, de verdad, de someterme a una cirugía en estas circunstancias, con estos vestidos vintage, pero bueno. Y entonces ella se opera, imagen asquerosa, ya lo sé, abyecta donde las haya, pero los que no les guste lo asqueroso, que cierren un momento los ojos, que tengo que contar una cosa. A ver, se ha convertido su propia operación de estética en un bodegón. O sea, esto es lo que me parece divertido de la puesta en escena, ¿no? Ya me voy de ella. Bueno, además, cuando todo esto empieza, no es como ahora que todo el mundo va retocado. O sea, tú ves a cualquiera, se ha hecho 1000 y un retoques, pero cuando Orlan empieza a hacer esto, que lo hace manteniéndose consciente, realmente es la idea de estar, digamos, la idea de que el cuerpo como templo, estar subvirtiendo esa noción del cuerpo como templo, y en este caso concreto, pues lo que era unas operaciones sucesivas de cirugía estética en la que se iba a convertir por ordenador. Estamos hablando de los 80s, principios de los 90s, o sea, suficiente tiempo como para que hacer operaciones de estética. Digo, ahora todo el mundo se retoca en la tele, no sé qué, pero entonces no. Y de hecho hubo un número de la revista Art Press, la revista más importante de historia de Francia, que se dedicó a debatir la ética de eso que estaba haciendo Orlan con su propio cuerpo. En este caso concreto, se iba a convertir casi como una especie de juego de Zeuxis, no solo en la mujer más bella, hecha por las partes más bellas de las 10 mujeres más bellas, sino la mujer probadamente bella, porque iba a ir tomando pues la frente de la Gioconda, la barbilla de la Primavera de Botticelli, etcétera, etcétera, entonces, de la Venus, perdón. Y entonces en un momento determinado se iba a hacer un rostro a la carta con, ¿cómo se dice?, con operaciones de cirugía estética. Hubo un momento en que Orlan iba por la vida como con 2 cuernos, porque se estaba intentando hacer la frente de la Gioconda. O sea que realmente era una discusión que ahora nos parece, hablando un poco del Quijote de Pierre Menard, pues que imagínate, es una discusión que ya nadie se plantearía. Deslizarse más que disfrazarse, yo diría en estos casos, ¿no? Me gusta más el deslizamiento que el disfraz, porque el disfraz parece que en un momento determinado uno se lo quita, y cuando uno se desliza o se desplaza, pues no se lo quita, podríamos decir, ¿no? Hoy en día estábamos celebrando las siglas LGTB, a las cuales, como antes decía, ahora que hay que añadir una I, siempre hay algo que añadir, y eso es genial. No quitemos, añadamos. Y así para siempre, porque siempre hay alguien que dejamos en el camino. Por ejemplo, se nos había olvidado que dejábamos a la colonia en ese jarrito de las meninas, y hay que retomar también eso. Los que vamos dejando por el camino, los que se van quedando por el camino, hay que integrarlos, porque esas son las diversidades, para que se ponga a caminar con nosotros y nosotras, para que caminemos todos juntos por esas diversidades. Subvirtiendo siempre, ¿no? Como en este caso, una artista lesbiana, Molnar, una de las primeras fotógrafas lesbianas de final de los 80, que lo que hacía es que aparecía con su novia dándose un beso, con su pareja dándose un beso, y entonces se inmiscuía en imágenes corrientes fotográficas, ¿no? En este caso concreto, estos son diapositivas, veo que hay gente de mi quinta, otros no, que seguro que se acuerdan de las diapositivas, que ya son también un objeto casi como los vestidos vintage, y entonces ella dice,
si esto es lo que puedes hacer como un principiante con una Nikon FG, imagínate lo que puedes hacer con un poco de práctica. O sea, no tengo que ser más explícita al respecto, ¿no? En este caso concreto, vuelve a hacer una foto, vuelve a estar con su novia y dice, ¿y eso que pensabas que eran solo negocios? O sea, quiere decir que al final son todos esos juegos de cómo se inmiscuyen. Es muy interesante porque están pegadas como un pegote, porque quieren estar pegadas como un pegote, porque en ese momento eran un pegote dentro de esas imágenes de la cultura, digamos, establecida. Y entonces, bueno, pues era muy interesante porque alguien en un jurado le quisieron dar un premio y dijeron, no, es que son unas fotos que están muy mal hechas, ¿no? Yo creo que más que muy mal hechas. Y esto está dedicado a Álvaro, ¿no? Toda esta iconografía que en un momento determinado, estas furias, que Álvaro escribió un artículo fantástico en el diario El País al respecto, ¿no? Que bueno, si esto yo creo que tiene una carga iconográfica que es parecida a la del Sueño de Endymion, que por cierto relee Leonor Fini y entonces, bueno, vuelve a ser otra vez muy púdica, porque claro, las mujeres siempre están desnudas, pero los hombres han estado poco desnudos y se han mostrado poco los desnudos masculinos, a no ser que sean desnudos heroicos. Y entonces, además de los gays, de la gente gay, de los hombres gays que en un momento determinado han buscado esos desnudos, quienes los han puesto sobre el tapete, curiosamente, han sido las mujeres. Las mujeres de los 70 decidieron pintar cuerpos desnudos y decidieron pintar penes y decidieron pintar todo eso que había negado la historia del arte. De hecho, hay una pregunta muy divertida de Havelock Ellis, el sexólogo, bueno, o el sexopatólogo de final del XIX, que se preguntaba, ¿qué hacen las mujeres cuando se quedan solas? Y yo pregunté que, claro, era imposible que las mujeres hicieran nada cuando se quedaban solas. Entonces yo me pregunto lo mismo, ¿qué hacen los hombres cuando se quedan solos? ¿No? Hago esa pregunta a la inversa. Yo, ¿por qué no hacer esa pregunta? Entonces, bueno, precisamente las mujeres lo preguntan y en este caso concreto, pues estamos hablando precisamente de gente como Sylvia Slate, que vuelve a pintar a los chicos de Harén en este caso, pero estos chicos de Harén tienen nombre y apellido. O sea, no son ya una mujer cualquiera del Harén, sino que tienen nombres y apellidos, ¿no? Todas estas mujeres que no tenían nombre, menos Olimpia y casi mejor no tenerlo, se convierten en estos chicos de Harén que, bueno, que tienen nombre y apellido y a veces, como en este caso concreto, el nombre y apellido de un conocido crítico de arte que me parece que remeda, amigo de precisamente Sylvia Slate, que era inglesa también, que remeda precisamente lo que hemos estado viendo de todas esas imágenes eróticas del siglo XVII, diríamos, ¿no? O sea, me parece que las relaciones que podemos establecer son bastante claras. Pero insisto, todos estos desnudos explícitamente sexuales o sexuales en el sentido de mostrar, no tapar lo que es sexual, pues siempre tenían un nombre y apellido, y esa es la diferencia concreta de este harén que se convierte en este fantástico harén, ¿no? En Sylvia Slate. Todos siempre, insisto, hay una diferencia fundamental y es que todos y cada uno de esos modelos tenían un nombre y un apellido. En este caso concreto es la misma idea de Alice Neal, que de repente pintaba desnudos de sus maridos, pero no heroicos, que son los que nos tiene acostumbrados a la historia del arte, sino unos desnudos, pues una tarde de verano que tenían calor simplemente, ¿no? Anita Steckler, que es una imagen, bueno, Anita Steckler, que era una mujer fascinante, también en los 70, donde los paisajes, pues ya veis en que se convierten un poco de todo, ¿no? Para todos los gustos, podríamos decir. Culos, con perdón, traseros, en fin, mujeres que hacen el amor, y en este caso concreto, bueno, pues o en otros casos concretos, en este caso concreto, pues una mujer que se está claramente masturbando, Joan Simmel y compañía, todas estas mujeres en un momento determinado sufrieron la censura, ¿no? En este caso concreto, Judith Bernstein, con esta obra que se llama Horizontal, de 73, y que yo siempre que la veo digo, ah, sí, al final el tamaño importa. Beth Tompkins, que lo que convierte en un momento determinado las que ella llama fact paintings, o sea, pinturas de joder, por decirlo literalmente, y que las convierte en cuadrícula, con lo cual en realidad está haciendo algo, bueno, pues que es casi las pone, es como Pollock, ¿no? Las convierte en un momento determinado, o Eunice Golding, etcétera, ¿no? O sea, todas estas mujeres de los 70, en este caso concreto las convierte Eunice Golding como en paisajes numerados y las convierte casi como en esos paisajes de Pollock, ¿no? Todos esos cuerpos que nos han sido negados. Esta imagen de Frida, yo cuando veo esta imagen de Frida, mi nacimiento, digo, pero ¿quién es el inconsciente o la inconsciente que dice que Frida Kahlo es una artista fácil?
Louis Bourgeois, llevando este enorme falo en esta imagen de Mapplethorpe. Y luego, sobre todo, porque las imágenes, lo divertido de las imágenes es que se nos van de las manos. Y eso me parece siempre interesante. Esta es una monja del Banco de la República, una monja, toda una iconografía de monjas muertas, que es muy clara de la que es muy clara de la antigua Colombia, y entonces, bueno, que tiene mucho que ver con las traducciones culturales. La verdad, los estudios de género nos enseñan a ver de otra manera, ¿no? O sea, yo siempre creo que si no hubiera hecho esa tesis sobre estudios de género, pues miraría el mundo de una forma completamente distinta y me daría miedo que las imágenes y el resto de las cosas sigan su camino. Lo único que te enseñan, o una de las cosas que te enseñan los estudios de género, es que realmente las cosas, las imágenes, las personas deben seguir su camino, cada una el suyo. Como digo, esta monja de Bogotá, no hace falta que yo diga que en el barroco la muerte es el momento álgido de, digamos, de santidad. Y mirad, esto era la portada de un catálogo que se llamaba La muerte barroca, y mirad en lo que se ha convertido. O sea, me lo mandó la directora de la colección del Banco de la República, esta monja de la muerte barroca, pues de repente aparece en una red social, pues que esta panquette, o esta neogótica, o esta gótica, pues aparece ahí con la imagen de la monja, ¿no? Este juego, digamos, de diferencias, podríamos decir. Como digo, a mí no me da miedo que las imágenes se muevan. A mí me gusta que las imágenes se muevan y que me cuestionen, porque claro, después de haber visto a esta neogótica que se ha apropiado de la monja muerta del Banco de la República en las redes sociales de Colombia, pues no voy a volver a ver las monjas de la misma manera. Ni ellas se van a ver, las monjas muertas, no hablo de otras monjas. Entonces, este juego de imágenes, de cómo se cambian y cómo se nos escaquean, casi haría como hacen los anglosajones, pero que aquí tenemos poca, ¿cómo se dice? Tenemos poca, y ya voy acabando, tenemos pocas veces lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros conocéis esta imagen? Seguro que todo el auditorio levantaba la mano, porque es todas las imágenes de Picasso copiando una modelo. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta imagen de Picasso? Que es una imagen de una pintora, abstracta además, que es lo que al viejo Picasso le podía poner más nervioso, mientras la modelo languidece, ¿no? Una mujer que no hace falta que yo os describa con esta especie de beatniks, que en ese momento no eran góticos, sino beatniks, ¿no? Y entonces con todas estas imágenes de esa modelo maravillosa, sexual, desnuda, y entonces, bueno, que está languideciendo mientras estos modernos miran una pintura abstracta que a Picasso no le importaba. Seguramente a Picasso le importaba tampoco la pintura abstracta como a la pintura abstracta le importaba en ese momento tampoco Picasso. Entonces se trata, como digo, de salir de las garras de lo establecido, las que propician los grandes maestros, y entrar a otro sitio, volver a mirar las obras y de esa manera también ayudarnos a entender cómo otros eventualmente miran las obras, ¿no? Que de eso se trata. O sea, si yo no leo a mis colegas mexicanos, no entiendo lo que ellos eventualmente me echan a mí en cara, digamos, como colectivo histórico, y es que este museo, como otros muchos museos, les ha expulsado de su relato histórico. Y por eso, y a cabo, creo que hicieron muy bien las Guerrilla Girls de entrar vestidas al museo, porque a lo mejor también tuvieron en parte, nos hicieron, digamos, abrieron el camino para que hoy estemos todos aquí sentados, todos y todas hoy aquí sentados. Como digo, hicieron bien las Guerrilla Girls en entrar al museo vestidas de gorila y, sobre todo, pedir cuentas. Muchas gracias.